Qué bueno que estás acá en Grupo de Dios, escuchando nuestras charlas de Biblia, que son un espacio para conocer los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y poder así experimentar el mundo del Espíritu de forma real. Porque sí, la Biblia más que estudiarla se experimenta. Lástima por lo del video, pero bueno. Entonces, ¿puedes escribir ahí en el canal o no lo puedes hacer? Lo que pasa es que ya toca hacer ya un... Dale así. Perfecto. Bien, ya para seguir y no desconectarnos del tema un poco, tú le dices al Señor, mira, Dios, yo te entrego mi vida, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Hay alguien que le ha dicho eso a Dios? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dios, haz tu voluntad a través de mí. ¿Alguien lo ha dicho? Solamente yo no puedo creer. ¿Levantaron la mano? Van a orar por los que no la levantaron. Bien, esa oración, ha sido una oración típica en mi vida. Señor, muéstrame tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero conocer cuál es tu voluntad para seguirla, para hacerla. Ayúdame a conocerla. Ayúdame a conocerla. Y para esto, una vez tengo esa apreciación de mi esposa, todo el tiempo desde que se me presentó esa situación, le estuve preguntando al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Miren lo importante de la palabra de Dios cuando trasciende el tiempo. Cuando trasciende el tiempo. ...2014... yo me fui, me senté en el computador, estaba preparando una serie de charlas unos seminarios que estoy pues como a puertas de... de dictar. Entonces estaba elaborando unas diapositivas y me salió un mensaje que el correo electrónico se había saturado. Entonces se saturó, yo estaba esperando un correo, entonces comencé a borrar, a eliminar correos. De tal suerte que llegué por allá al 2014. Una persona del extranjero dirigió a mí y me habló en inglés. Había una persona colombiano que estaba con ella y me dijo, ella te va a decir unas palabras y dice que Dios te quiere decir algo. Estamos hablando del 2014, ¿verdad? Hizo ese correo que decía oración. Y la persona que estaba conmigo, cuando esta mujer me dijo que iba a orar por mí, tomó su celular y dijo, Pablo, pues voy a grabar lo que te va a decir. Y a mí eso se me había olvidado. Se me había olvidado por completo, para ser preciso, en el día de ayer. Escucho ese audio y era exactamente lo que yo necesitaba escuchar siendo el 2014 al 2024. Era una palabra para 10 años después. 10 años después. En el momento en que me fue dicha, pues no tuvo mucho sentido. Yo, maravilloso, qué bonito de Dios, pero yo veía mi vida, yo decía, pues, hay cosas como que se pueden parecer a mi vida en este momento, pero para la fecha no. Y 10 años después, esa oración, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, Dios la había escuchado desde antes de decirla. Y me estaba mostrando el poder de su palabra y cómo trasciende el tiempo aún 10 años después. Y tomé la decisión
años después. Y tomé la decisión basado en esto, con una felicidad, una tranquilidad, vindicando lo que yo había pensado según mi conocimiento, validándolo con mi esposa, y quien iba a tener la última palabra, pues Dios. Quien iba a tener la última palabra, pues Dios. Y entendí dos cosas que están escritas en su palabra. La primera, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Ninguna de las oraciones en las que nos hemos tomado tiempo para abrir el corazón e ir delante del Señor, Él las ha desechado. Ninguna. No has perdido tu tiempo cuando te has acercado a Dios. Segunda cosa que aprendí: Dios conoce lo que tú le vas a pedir antes de que te lo pidas. Y cosas que Dios hace, te dice, así eso no tenga reciprocidad o de Dios, va a trascender en tu tiempo y en tu espacio, y va a ser de utilidad a tu vida. Por eso no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Porque la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios te mueve, la palabra de Dios te... Y cuando tú sabes que estás donde tienes que estar, aun a pesar del momento difícil, del valle de aflicción, cuando tú sabes que estás en el lugar indicado, eso trae una consolación impresionante a tu corazón. Cuando tú sabes que estás en el lugar al creyente, en la perspectiva en la que buscar conocer la voluntad de Dios y sabernos en ella, nos va a dar una fuerza interior tal que nos va a hacer superar crisis y problemas que en otras circunstancias nos podrían derrumbar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar sabernos en el lugar indicado. No hay nada más inestable que un creyente, o más volátil, si así prefieres utilizar el término, que un creyente que no sabe dónde está parado en el plan de Dios. Porque cualquier cosa nos va a mover, cualquier emoción dolorosa nos va a alejar de Él. Nuestro centro de gravedad es el sabernos en la voluntad de Dios. Pero tú no vas a conocer su voluntad, pues si no te acercas al dueño de su voluntad. A quien nos da su voluntad, no te vas a acercar. Hay muchas formas. A quien nos da su voluntad, no te vas a acercar. Hay muchas formas de conocer si estamos en la voluntad de Dios, pero no es el caso decirlas. Quizás la próxima charla. Vamos a empezar hoy Tesalonicenses, pero quería decirles que no menospreciemos de pronto palabras que hemos recibido de Dios. De pronto que hayan sido dichas por una persona que esté aprobada por los frutos en la fe. A veces no puede o no tiene una representación real. Recuerdo ese momento cuando leí por primera vez Hechos de los Apóstoles y cierto profeta llamado Ágabo, donde él se había sentado, había dejado un cinto con el que ellos se ataban las túnicas, y Pablo, seguramente muy cansado en su viaje a Jerusalén desde la iglesia de Antioquía, llega
se tiende, deja su cinto, llega a esa misma iglesia en Jerusalén, se sienta donde estaba el cinturón de Pablo y el espíritu de profecía llega sobre este Ágabo. Y el espíritu de profecía le habla, Dios le habla a Ágabo y le dice: el hombre poseedor de esta prenda, de este cinto, va a pasar por esto, por esto, por esto. Mi causa, yo le tengo una misión. Yo creo que Ágabo no era muy imprudente, entonces después de que amaneciera fue y le cuenta, porque iba a salir Pablo en misión con Bernabé y otros de los discípulos y evangelistas del primer siglo. Dice: mira, yo cuando tomé este cinto, el Espíritu de Dios me habló y me dijo esto sobre ti. ¿Qué se iba a imaginar el apóstol Pablo todo lo que le iba a tocar vivir y que realmente Dios ya le había mostrado? Cuando él le dijo: quiero conocer tu voluntad. Y efectivamente eso se fue cumpliendo a lo largo de todo su tercer viaje del apóstol. Ahí se empezó a ver que toda esta profecía, que toda esta palabra se iba cumpliendo. Y Dios nos va como poniendo señales en el camino para que nosotros, cuando estemos pasando por un valle de decisión, por una disyuntiva, una bifurcación de caminos, tengamos un punto de referencia para conocer su voluntad. Dios es bueno. Dios es bueno y siempre tiene esto para nosotros. Entonces es importante buscar ante una doble vía de caminos que se nos abran, conocer su voluntad. Y espera que Él te hable, espera que Él te va a hablar. Él te va a dar la respuesta. Espera que Él te va a hablar. Él te va a dar la respuesta. Créelo, de verdad, tú eres su hijo, tienes derecho a eso. Tienes un derecho ganado. No por ti, no por mí, sino por su sangre, para que tú lo puedas escucharnos a nosotros mismos o seguir el capricho del corazón. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu voluntad, porque sabemos que quien ha llegado hoy es porque tú tienes un plan, un propósito, porque vas a hacer algo, porque tú no eres porque personas saldrán de aquí a impactar a muchos, porque esto es como un semillero donde personas son despertadas en su propósito de vida para hacer lo que tú tienes para ellos, Señor, y descubrir cómo se hace el reino en la tierra. Gracias, Padre, por cada uno, Señor. Haz de lado la necesidad de hoy, Señor, para que tu palabra entre al corazón y sea puesta por obras en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Puesta por obras en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien, ya terminando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, consideré que como en la carta a los Corintios hay tantas referencias a la resurrección, y para no perder el hilo y darle continuidad a la idea no solamente teológica sino bíblica de la resurrección, que la carta mayor amplitud nos iba a hacer más zoom sobre este tópico tan importante dentro de la iglesia, sobre la resurrección de los muertos. O sea, lo que se dice en 1 Corintios, en Tesalonicenses, vamos a encontrar mucho más fuero, mucho más fuerza. Que creo que ya es hora de que nos vamos nuevamente al Antiguo Testamento, pero como los textos son tan largos, entonces muchas veces yo veo más del Nuevo Testamento por la periodicidad con la que llegan las personas, entonces para que no se pierdan, pero igual pues quedan grabados. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Como ven, que el Espíritu Santo habla y mueve al apóstol a dar un mensaje a las iglesias. Esto en primer lugar. En segundo lugar, porque las iglesias envían sus retos, sus preguntas
al apóstol, las hacen llegar por vía de algún hermano en la fe que se iban moviendo de iglesia en iglesia, y van llevando las dudas al apóstol mientras está ubicado en otra de las iglesias. Y el apóstol se toma el trabajo en oración y empieza a redactar la carta para resolver las inquietudes que se iban produciendo, suscitando dentro de las iglesias. Para resolver las inquietudes que se iban produciendo, suscitando dentro de las iglesias. Entonces las cartas traen respuestas a preguntas, conflictos, necesidades de las personas de la comunidad primitiva, pero también traen una carga muy alta de revelación, de Dios, ¿cierto? Para la Iglesia Universal, es decir, para todos nosotros. Salónica, de Tesalónica o Salónica, es una ciudad portuaria muy similar a las condiciones que tenía Corintio. Un poco de menor importancia, también se le puede decir Salónica o Tesalónica. Es una ciudad que tiene actualidad, es una ciudad ubicada en Grecia. Fue conquistada, pues la ciudad tuvo su origen en el 316 a.C., y el nombre Tesalónica viene por parte de una de las hermanas de Alejandro Magno, hermanastras, que se casó con un lugarteniente también, Casandro, igualmente hermanastro de Alejandro Magno, que fue uno de sus compañeros de esa conquista a todo Oriente, como la helenización, que son la cultura griega colonizando y llegando a todo Oriente y prácticamente gestando, desarrollando todos los principios de lo que conocemos actualmente como la cultura occidental, que nace o tiene su génesis en la antigua. De ellos nos nutrimos todos para llamarnos cultura occidental. O sea, tenemos mucho de griegos. Tanto tenemos de griegos nosotros que el idioma español, por ejemplo, tiene un alto porcentaje de griego. Por eso, cuando nosotros vemos latín o en griego, ¿ya? Entonces pasa el imperio griego, los latinos toman mucho del griego. Cuando los romanos conquistan toda la península ibérica y llegan allí a conquistar, entonces ya empieza a gestarse lo que conociéramos nosotros como el castellano. Estamos muy enraizados con Occidente, por decirlo de alguna manera. Tenemos vestigios de esa cultura helénica en nuestras prácticas, en nuestra manera de hablar, en la filosofía, en cómo vemos el mundo, en la medicina, etcétera, etcétera. Y esta ciudad cuenta después de Cristo, por supuesto, que es cuando el apóstol Pablo llega en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo llega ya a una ciudad de gran importancia portuaria, que a diferencia de Corintios, donde se adoraba una estatua gigante, era una ciudad cosmopolita donde podían encontrar personas de Grecia, macedonios, romanos. Había una comunidad judía que estaba proliferando, habían diferentes sinagogas, habían templos, era una ciudad muy establecida donde había también como una especie de monte, y en ese monte por lo general era donde se ubicaban los diferentes templos. Allí había un sincretismo religioso también, habían templos dedicados a varias religiones, a varias prácticas religiosas gnósticas, donde sí las diferentes religiones no se pisaban las mangueras. Si bien los dioses olímpicos eran los hegemónicos del momento, para el año 50 no se prohibía la práctica del judaísmo, de las sinagogas. El cristianismo pues apenas iba a hacer incursión allí, y todas esas prácticas esotéricas también se daban sin ningún problema. Nadie lo escandalizaban, todo ese tipo de prácticas en Salónica. El apóstol Pablo, cuando llega allí,
nosotros podemos ver, esto es en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos narran cuando Pablo llega a Salónica, a esta ciudad portuaria hermosa. Era una ciudad hermosa de casitas blancas, empedrados, muy organizados, muy organizado. Era colonia romana y para la época los judíos ya tenían cierto grado de autoridad, y de influencia sobre las autoridades romanas de Salónica, para la época en que llegó el apóstol Pablo. Entonces él, lo primero que hace cuando llega, según nos narra el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, es cuando llega a esta ciudad marítima hermosa y portuaria, es buscar un alojamiento en alguna comunidad judía de la diáspora, de los judíos que, buscando refugio, iban colonizando Occidente. Y allí él lo primero que hacía, llegaba Pablo a preguntar dónde hay una sinagoga. Escuchaba y pasaba algunos días en la sinagoga, y después, cuando pedían un voluntario en la sinagoga para leer la Torá, porque siempre había un invitado y Pablo algunas veces proponía ser el lector de esa Torá y se paraba en el atril y leía ese pasaje. Y de esa manera iba creando una empatía con esa comunidad judía e iba compartiendo. Y entonces nos narra Hechos de los Apóstoles según las Escrituras. Entonces él iba con Torá en mano a explicarles las profecías de Isaías, la profecía de Ezequiel, las profecías de Daniel, y les mostraba, por ejemplo, cómo había necesidad de un Mesías, de morir y de recuperar su vida, es decir, la resurrección de entre los muertos. Entonces, toda la apología de la fe del apóstol Pablo ante los judíos era, con las Escrituras, demostrarles que Jesús era el Mesías y que él lo había conocido de antemano. Y Pablo tiene en Tesalónica una experiencia amarga, porque según nos cuenta las Escrituras, el apóstol Pablo intentó hablar con esos judíos, pero endurecieron su corazón y reñían con el apóstol Pablo. Ellos reñían con el apóstol con las Escrituras, no le creían que él había conocido a este Jesús y que alguien pudiese resucitar de entre los muertos. Y le pedían señales al apóstol. Esto ocurrió en Tesalónica. De la experiencia de Tesalónica, imagínense ustedes el apóstol Pablo habiendo pasado tiempo con Jesús, habiendo conocido a Jesús resucitado, y felizmente yendo en ese viaje a contarles a los de su propia tierra: miren, yo conozco al Mesías, les vengo a traer la buena noticia. Ser lleno del Espíritu Santo y asimismo despreciado por los suyos. Eso debe ser muy triste. Imagínense ustedes tener una experiencia con el Señor, que Dios te hable, que veas a Jesús a Jesús resucitado, tú hoy allí llegues a tu casa efervescente, lleno de la presencia del Espíritu Santo, con esa luz que te tiró al piso, a contarle lo que te ha pasado, y lo que obtengas a cambio no sea ni siquiera que te escuchen, es desprecio. Nosotros a veces idealizamos la vida de los apóstoles
y creemos que porque todos los dones del Espíritu operaban en ellos, la profecía, las lenguas, la interpretación, la sanidad, el hacer milagros, el don de ciencia, el don de palabra de conocimiento, iban a causar furor. Y este rechazo que el apóstol Pablo tuvo en tantos lugares, no solamente en Tesalónica, sino también en Atenas. En Atenas él tuvo un gran rechazo. De las palabras del Evangelio, cuando el Señor nos dice lo siguiente, Él nos dice que nadie puede ser más grande que su maestro. Y yo, en esa escritura, yo no la entendía. Yo decía, ¿cómo así? No, pues claro, pues si nuestro Señor es nuestro maestro, Señor, ¿quién más grande que tú? Por favor, ¿quién más grande que tú? Pero el Señor no estaba utilizando esa palabra para decirnos que nosotros no íbamos a ser más grandes que Él. No era eso lo que Él estaba queriendo decir. Él lo que estaba queriendo decir era que lo mismo que Él vivió, cuando tú camines bajo la influencia, con el estandarte del Espíritu Santo, esas mismas cosas te van a pasar. Del Espíritu Santo, esas mismas cosas te van a pasar. Que no te vas a escapar de las cosas que le ocurrieron a nuestro Señor. Y si Él fue rechazado, entonces tú tranquilo, porque tú también vas a ser rechazado. Entonces, mira el prototipo, también vas a ser rechazado. Entonces, mira el prototipo de hombre perfecto que es Jesús, y si a Él le pasó, no esperes que a ti no te vaya a pasar. Uy, Señor, espero que por allá, que me pasen estas cositas, pero ya llegando a la crucifixión no. Pero todos de alguna manera, pero ya llegando a la crucifixión no. Pero todos de alguna manera nacemos con Él y morimos con Él. ¿Quién aquí ha sido despreciado por causa de Él? Por causa de Jesús. Él. Por causa de Jesús. A mí me sacaron de una universidad donde yo estaba dando una charla por causa de Jesús. Cuando mencioné Jesús, cuando estaba mencionando de filosofía, de psicología, de Jesús, cuando estaba mencionando de filosofía, de psicología, de todo esto, iba muy bien la cosa. Cuando dije Jesús, me dijeron, venga, se tiene que ir de acá. Afortunadamente Dios no lo permitió, pero fui rechazado por causa de Cristo. En mi familia, en mi casa, en algunos lugares también. ¿Creen en Jesús? Pablo, en esa primera llegada de la intención de Pablo era evangelizar a los judíos, o él ya tenía esa misión principal, era evangelizar a los demás. Era evangelizar a todos, pero Pablo siempre utilizaba eso, y de ahí él se iba expandiendo. Y por más que él quería evangelizar judíos, caían muy pocos, es decir, creían muy pocos, y casi siempre terminaba siendo forzado a predicar al mundo gentil. Fue muy difícil para él, ese fue para él un aguijón muy grande, porque siendo un erudito de las Escrituras, su propio pueblo, y él explica ese dolor en los Gálatas, en la carta a los de Galacia, también explica ese dolor Lucas en Hechos de los Apóstoles, y por supuesto en la carta a los Romanos, nos llega a nosotros ya un apóstol Pablo mucho más maduro, más curtido en esto, dándonos la explicación de eso le había pasado. Por allá entrando entre el capítulo 13 y 16 de Romanos, él da una exposición de el por qué Dios permite esto con el pueblo judío. Entonces Pablo sintió ese rechazo porque él no era superior a su maestro, su causa. Y en la medida en que tú más lleno de Dios estés, vas a sentir en algunos espacios más rechazo. Porque la presencia de Dios no es bienvenida en muchos lugares. No es bienvenida en muchos lugares. Si tú eres portador de esa presencia, no esperes ser bienvenido. No esperemos como creyentes
porque el amor de Dios nos ha tocado que le vamos a caer bien a todo el mundo. De hecho, la lógica es que seamos despreciados de todo el mundo. Lo que pasa es que aquí nos vemos entre todos despreciados de todo el mundo. Lo que pasa es que aquí nos vemos entre todos y pues muy bonito, pero cuando salgamos allí, enfrentemos al mundo, vamos a ver que lo que arde en nuestro corazón es motivo de desprecio para algunos. El decir, Dios existe y lo he tocado, para algunos es, eres un soberbio. El decir, Dios me habló, para algunos es, ¿usted quién se cree? El decir, yo soy hijo de Dios y vivo como tal, para algunos es, usted está delirando. Y esa locura es la que nos llama, es la que nos hace ser cristianos. Y es la que nos hace ser diferentes. Y es la que nos hace ver el mundo sobrenatural, inmerso en este mundo natural. Volvamos al apóstol. Entonces el apóstol Pablo en esta iglesia en esta sinagoga tiene muchos hechos de los apóstoles, que Pablo va a un lugar que se llama Berea, otra ciudad griega, pero que en esta otra ciudad griega, en la sinagoga, cuando él enseñó, esto fue después de estar en Tesalónica, dice que los judíos a los que él les enseñaba comparaban con las escrituras, y ahí sí muchos escucharon y crecieron en la fe. Entonces hay una gran diferencia entre la sinagoga de Tesalónica y la sinagoga de Berea, y es que unos se tomaron el trabajo de examinar lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo, y otros inmediatamente lo juzgaron y no permitieron que la palabra entrara en su corazón. Y esto es lo que dice él, interrumpió, o podemos deducir, mejor dicho, de las escrituras, esa predicación. Entonces, en ese entorno, gracias a que existe 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, pese a los pocos judíos que creyeron y los gentiles que comenzaron a creer, por esos judíos que empezaron a hablar la palabra de Dios, y por el espacio de los días que se quedó el apóstol Pablo allí, se creó una pequeña comunidad en Salónica, una pequeña comunidad de personas que creyeron que Jesús era el Señor, que había resucitado por los pecados, Espíritu Santo, y tuvieron un nuevo nacimiento. ¿Por qué el apóstol Pablo predicaba primero en las sinagogas? Esto tiene un matiz, sino que había una razón detrás de ello. Y es que nunca los apóstoles vieron el creer en Jesucristo el Mesías como una nueva religión. Para los apóstoles el cristianismo no era una nueva religión, no era una religión diferente al judaísmo, de las promesas de Dios a Abraham y a los profetas. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era diciéndoles, mire, todo lo que ustedes han estado esperando, ¿por qué hablarle a los gentiles que no estaban esperando nada? Lo más lógico es hablarle a los que estaban esperando algo para decirles, mire, lo que ustedes estaban esperando ya llegó. Era lo más fácil, era lo más lógico. Sino todo lo contrario, para perfeccionarles su fe y decirles, ahora entiendo todo lo que pasó el pueblo de Israel. Pero al encontrar ese rechazo de su propio pueblo, de su propia vida, determinó que la voluntad de Dios, eso dice en su palabra, y a los suyos fue, Evangelio de Juan, y los suyos no le reconocieron. A los suyos fue y a los suyos no se le reconocieron. Pero para que se cumpliera esa palabra, el apóstol tenía que ir y predicar y buscar en cada sinagoga, porque eran los suyos. Pocas señales y milagros hizo Pablo en las sinagogas. Porque si tú no crees que Jesús es el Mesías, cuando probado está por las profecías, es el Mesías, cuando probado está por las profecías, ¿para qué esperas un milagro?
Y los que alcanzaron a ver milagros acusaron a Pablo de magias taumatúrgicas, ocultas, que cuando yo no quiero creer, pues no creo. Ahí con esos ánimos, Pablo saliendo de la sinagoga, me imagino preguntándole al Señor. Uno se imagina al apóstol Pablo como un superiluminado, pero él estaba lleno de inquietudes. Se imagina al apóstol Pablo como un superiluminado, pero él estaba lleno de inquietudes, de humanidad, así como nosotros. Y después de ser rechazado en esa sinagoga, yo me imagino al apóstol Pablo cogiéndose los 3 pelitos y yéndose con la paz de Dios, efectivamente. Tú te puedes coger los 3 pelos. Y yéndose con la paz de Dios, efectivamente. Tú te puedes coger los 3 pelos con la paz de Dios y vas al lugar donde se estaba esperando y, Señor, ¿por qué me has enviado? Si este pueblo es duro de oídos y duro de cerviz, ¿por qué me has enviado? ¿Por qué me has oídos y duro de cerviz? ¿Por qué me has enviado? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has tocado, Señor? Si no me creen, y los que creen son muy pocos. Y los viajes son muy largos. Son muy largos. ¿Sabes qué, Señor? Pensó el apóstol Pablo, que yo no soy un mercader de la fe o de una fe nueva. Entonces yo voy a trabajar por mi propia cuenta para que estos mis hermanos no crean que tienen que sostener mi predicación. Y se puso a hacer carpas. Y esto comenzó en Tesalónica. Él trabajaba y después predicaba, para que nadie pensara más de lo que tenía que pensar sobre el apóstol Pablo, sobre él. Y se guardó hasta en eso, y ni aún así, le rechazaron. Pero esa pequeña comunidad que floreció en conocida por su fe. Y la carta que Pablo les escribe entre el año 50 y 52, 2 años, o 1 año quizás o 2 después de haberlos visitado por primera vez y fundado esa comunidad, revela el corazón y que era una iglesia de fe, era una iglesia que hacían y por el amor. Y entonces miren cómo empieza el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo y Silvano y Timoteo, Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean con vosotros. Pablo empieza entonces pues con una acción de gracias, ¿no? Algunos pensarán que esto es mera formalidad. Pablo era un tipo versado, era un tipo formal, y uno escribe gracia y paz, como cuando uno dice muchas veces coloquialmente Dios lo bendiga, ¿cierto? Que la Virgen lo bendiga, que le vaya bien. Y utilizamos esas expresiones, bien sea como una muletilla, como algo que ya está como indoctrinado dentro de nosotros. Pero si el apóstol Pablo dice gracia y paz en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y paz en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean con vosotros, algo estaba pasando cuando ellos estaban leyendo esto. Qué bueno que esto nos lleve a hacer conciencia, yo lo he repetido mucho. Qué bueno que esto nos lleve a hacer conciencia, yo lo he repetido mucho, hacer conciencia de la bendición, del poder y de la autoridad que hay en la boca de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. La boca de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo, para bendecir y para maldecir. Perdón, si tú eres consciente de la autoridad que tienes en Dios para bendecir, harías semejante a Abraham cuando se reservó esa bendición
hasta el punto en que los hijos, Jacob que reconocía la bendición y Esaú que de pronto no la reconocía tanto, Jacob vio que había poder ahí en su padre. En la diestra de su papá había poder, sino como alguien que es consciente de lo que es. He conocido, a algunos les consta, el poder de la bendición sobre los alimentos. Para poner un ejemplo, ¿quién se rió por allá? Algunos se intoxicaron, otros no. Y eso me dio oportunidad para bendecir, para hablar sobre la bendición de los alimentos. Entonces voy a comer el pollo con salmonela. No, que ocurre lo mismo. Y cada vez que ocurre digo, bueno, y estaba en la misma mesa, yo vi que no bendijiste los alimentos. Y ¿tú crees que tienes poder de bendecir? Sí, claro. Ahí está, aguantes esos 3 días. Esos 3 días. ¿Ya saben de qué? La bendición, el poder de la bendición. Si somos conscientes de eso, imagínate, para bendecir a tu hijo, para bendecir a tu padre, para bendecir a tu jefe, a tu padre, para bendecir a tu jefe. Para bendecir al que te calumnia. Es muy fácil bendecir a los hijos, ¿cierto? Es muy fácil bendecir a los hijos, ¿cierto? Pero qué difícil es bendecir al que nos calumnia, o al que nos ha hecho daño, o al que lo sigue haciendo. Y si yo te dijera que uno puede bendecir hasta con rabiecita, que uno puede bendecir hasta con rabiecita. Porque en la medida en que lo hagas, toda acción que sale de ti y sale a batallar en el mundo, todo lo que nosotros hacemos sale a batallar en el mundo y sale en una cadena causal infinita, o por lo menos muy prolongada, como el efecto eco. Cada acto tuyo, una buena palabra, un disgusto, como el efecto eco. Cada acto tuyo, una buena palabra, un disgusto, un gesto, todo eso se va yendo y va reverberando en el entorno, en las circunstancias, en el espacio, etc. Esa bendición va a llegar a ti de alguna u otra manera, en forma de lo que produce la bendición. Tú siembras bendición y algo vas a recibir. Y vas a notar que en la medida en que tú bendices, tú vas a recoger paz en el corazón de la persona que te agravió. Ahora espero, por lo menos aunque sea mañana, van a haber 30 o 40 personas más bendiciendo el gobierno y todo eso. Los que nos bendicen, ¿no? Qué mérito. Es difícil, ¿cierto? Pero esa bendición trae poder porque hay sacrificio en esa bendición. Hagámoslo por práctica, con la rabiecita, ¿vale? Pero hagámoslo. Bendigamos entonces al que nos ha hecho daño. Vamos a ver qué pasa. Siembres con rabia o feliz, ahí está la cosecha. Yo siembro un mango, una pepa de mango en la tierra con rabia y ahí va a salir el árbol. Igual. El problema es la semilla. La actitud es otra cosa. La actitud la purificarás, vas a hacer con más alegría. Es práctico. A veces la fe es más práctica y más sencilla de lo que nosotros nos imaginamos. Y la volvemos muy mística, nos volvemos muy místicos. Ay, cuidado con el odio del corazón, y empezamos a buscar y a volvernos místicos, oscuros, no nos falta una velita y una calavera acá. Es fácil,
Tienes una persona que le caes mal, empieza a bendecirla. Por pragmatismo voy a bendecirla. Dios dice que bendigamos, que hay por bendición. Hágalo y vea qué pasa. Y cuando vea qué pasa va a ver que es bueno, entonces lo va a querer seguir haciendo. Punto, fácil. Santidad express. Sencillo, funcional. No hay que utilizar términos altisonantes y cosas raras. Hágalo y ya está. Y te vas a dar cuenta de que esto es más simple. Dice, siempre estamos dando gracias a Dios por todos vosotros en nuestras oraciones. ¿Saben qué nombre existe para alguien que te recuerda y ora por ese recuerdo de ti? Eso se llama un intercesor. Eso se llama un intercesor. Interceder, ponerse en medio de ti. Un intercesor es alguien que se pone en medio de ti, entre tú y Dios, para lo que tú tengas pereza de hacer o no puedas. Él dice, bueno, yo sí lo puedo hacer. Para lo que tú tengas pereza de hacer o no puedas, Él dice, bueno, yo sí lo puedo hacer y lo voy a hacer por mi hermano y me voy a poner en su lugar. Porque así como Cristo lo hizo con nosotros, yo lo voy a hacer con Él también. Porque como el maestro es mi maestro y yo hago lo que dice el maestro, soy como el maestro, voy a hacer lo que el maestro hace. Pero eso termina siendo un intercesor. Alguien que llora con el que llora y alguien que ríe con el que ríe. Y alguien que se apropia de una necesidad ajena con el único propósito de que esa persona obtenga lo que ha de necesitar. Eso es un intercesor. Pablo nos está diciendo entonces que era práctica de él como apóstol constante la intercesión por todas las personas que iban viniendo a su memoria. Por todas las personas que iban viniendo a su memoria. Entonces él estaba pensando por allá. Ay, me acuerdo de esa mujer Damaris allá cuando estaba en Tesalónica, que nos ayudó, que nos hizo los garbancitos allá, tan bueno y que nos atendió. Señor, acuérdate de ella y en su necesidad esté pidiendo, Señor, allana su camino. Y el apóstol Pablo intercedía. Y si sabía pues aquello por lo cual tenía que interceder, pues mejor aún, o aún también el Espíritu Santo puede revelar por qué situación está pasando una persona y ponerte a interceder por esa persona. Para ponerles un ejemplo, y no suelo poner porque simplemente fue para entender el corazón de un intercesor. Todos en esencia somos intercesores, pero hay personas que tienen un llamado especial a hacerlo de manera constante, ¿cierto? Tiene un llamado más fuerte en su vida a eso. Y yo recuerdo que el Señor me fue preparar el intercesor o ponerme en medio de alguien de una manera completamente empírica, ¿cierto? Pues nadie me había enseñado mucho al respecto, pero yo le decía a Dios la típica oración creyendo que Él me escuchaba. Y sabiendo ahora que lo hizo, es que si uno se pone desocupado a pedirle eso al Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, y lo haces con fe, pues Él te la va a mostrar, y vas a terminar en una vida que ni te vas a imaginar. Y entonces yo por ese entonces teníamos un grupo de jóvenes, y yo empecé a sentir un dolor en el corazón. Una amiga mía, muy graciosita, muy simpática, y yo la veía y yo sentía como un peso en el corazón, como un dolor, y decía, pero ¿qué me pasa? Si ella se ve como tan alegre, tan festiva, aparte era de la costa, entonces siempre estaba echando chistes, hablaba el triple normalmente, entonces siempre está bien. Y yo dije, ay Señor, ¿será que es que me está gustando esa chica? Yo me comencé a preocupar porque decía, pues no sé por qué, pero yo estoy sintiendo algo y no sé pues, por qué llega a mi corazón. Y por la noche me levantaba y yo decía, porque llega a mi corazón. Y por la noche me levantaba y yo decía, con esa sensación y pensando en ella, yo, ay Dios, qué embarrada, ¿qué pasó acá? Y así fue durante más o menos 15 días. Y yo no sabía qué hacer con esa sensación. Y yo no sabía qué hacer con esa sensación.
Dios mío, a estas alturas de la vida y me estoy obsesionando, ¿qué es esto? Pero me ponía a organizar mis pensamientos, mis ideas y decía, no me gusta, pero ¿qué pasa? Y me fui a un parque. Donde hablaba con Dios, y no, este tema es serio, estos temas serios los trato en el parque con Dios. Y me fui al parque a tratar el tema serio con el Señor. Yo, Señor, vea, ¿qué pasa con esta mujer? Esto está muy complejo. Yo quiero estar con esta mujer. Esto está muy complejo. Yo quiero dormir bien. Este peso que siento acá no me gusta. Yo estoy bien, yo me siento muy contento con mi vida, con lo que estoy haciendo. Yo siento que esto no es mío. Mientras iba hablando con él, Mientras iba hablando con él, así las cosas se fueron dando, terminé orando por ella. Entonces, bueno, Dios, ayúdale en esto, empecé a orar por ella. Lo más impresionante de esta actividad era que en la medida en que yo se iba yendo, y yo me iba sintiendo ligerito, liviano, y eso iba saliendo. Yo decía, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Y entonces intentaba pensar en ella y nada, se volvía gaseosa. Y ella llega súper contenta, nosotros dábamos unas charlas, venga, les tengo que contar, y estaba súper feliz, animada, brincando, eso era impresionante la felicidad que se le veía. Venga, yo quiero dar la charla, yo quiero contarles. Y nos empieza pues a contar todo lo que le estaba en unas notas, y no podía tener una nota por debajo de tanto así tuviera un promedio bueno, porque entonces perdía la materia y le tocaba un año más y no podía hacer entonces todo lo que tenía que hacer en su facultad de medicina, pues. Y era ahí. Y entonces nos contó que un profesor le dice, ve, tú eres buena estudiante, se le acercó, le dijo, le voy a hacer, eso sí no le cuente a ninguno de acá, solo a usted, no sé por qué, no paro de pensar que tengo que hacer esto, solo a usted, no sé por qué, no paro de pensar que tengo que hacer esto, no me pregunte por qué, pero le voy a hacer su examen, solo a usted acá, vaya cósame este marrano acá, haga esto. Ella nos contó todo lo que tenía que hacer y suturar y todo, y sacó 5. Y le fue súper bien. Y otro que también debía una materia porque ya había... Y le fue súper bien. Y otro que también debía una materia porque ya había pasado como una situación de tristeza, de angustia. Empezó todas las materias para arriba. Y yo escuchaba, yo decía, esas eran las 4 horas en el parque, Señor. Esas eran las 4 horas en el parque. Esas eran las 4 horas en el parque. Ya entiendo de qué va esta cosa. Y obtuve mi recompensa. ¿Cuál fue mi recompensa? Fue en lo secreto ver un Dios que se manifestaba en lo público. Les cuento a ustedes ahora. Y el Señor que está en lo secreto te va a escuchar. Exacto. Y lo más precioso es ver el poder de la oración y de la intercesión. Y cuando esa intercesión está anclada a la voluntad de Dios, hay cosas que se desatan. Entonces, si tú sientes esa carga que estás esperando, pues no te vayas a un parque, ve al lugar secreto. Mínimo 4 horas. No. Ahora también estoy aprendiendo, pero por lo menos ya las cargas no son tan altas. Entonces, lo importante es, sientes esa carga, no te quedes con ella, no te estreses, no te llenes, no te cargues un bulto, ve y sácalo a Dios, gloria al trono de su gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, miren esto, ¿qué dice él? Gracia y paz sea con vosotros. Ir al trono de la gracia y descargar todo aquello que te esté cargando. Interceder es hablar a Dios para ver a Dios actuando en ese otro.
Siempre estamos dando gracias a Dios por todos vosotros y recordándoos en nuestras oraciones, haciendo sin cesar ante nuestro Dios y Padre memoria de la buena obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra caridad en nuestro Señor Jesucristo, sabedores de vuestra elección, amados de Dios. Miren los elogios con los que el apóstol Pablo se refiere a esa iglesia. O sea, miren qué preciosidad. Pues nuestro evangelio entre vosotros en poder y en Espíritu Santo y en mucha plenitud. ¿A qué creen que se refiere esto? Tanto Tesalónica como Corintio tuvo un privilegio maravilloso. Y es que Pablo, en medio de su predicación, ellos pudieron ver prodigios, pudieron ver milagros, pudieron ver la presencia de Dios ser manifiesta. Cuando él dice que predicó con poder, significa que los dones del Espíritu se manifestaron para consolidar a la iglesia. Y qué curioso, manifestaron para consolidar a la iglesia. Y qué curioso que los dones del Espíritu no se manifestaron en la sinagoga, sino que se manifestaron con los gentiles, ¿no? Y para gracia de ellos, entonces fueron confirmados en ese poder del Señor. Y dice, pues nuestro evangelio entre vosotros no fue, verso 5, solo en palabras. Él no fue a decirles como en la sinagoga, mire, a mí me pasó esto, Jesucristo resucitó, crean y bautícense y ya. A mí me pasó esto, Jesucristo resucitó, crean y bautícense y ya. Sino en poder y en el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, por supuesto, va en mayúscula y dice, y en mucha plenitud, según que sabéis cuáles fuimos entre vosotros para vuestro bien. Os hiciste entre vosotros para vuestro bien. Os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra con gozo en el Espíritu Santo. ¿Recuerdan en la charla pasada que hablábamos que para comprender la palabra de Dios, el intermediario entre la palabra de Dios y nosotros, el intermediario correcto debe ser el Espíritu Santo y no nuestra mente? No es que vamos a leer las Escrituras como mentecatos, ni como si no entendiéramos, o leer o escribir. Por lo menos algo debemos saber para poder comprender un lenguaje. Sin embargo, sin el Espíritu Santo no vamos a comprender cuál es la raíz, cuál es el fundamento, cuál es el principio que Dios quiere revelarnos, porque la palabra de Dios es revelación y no es simplemente algo. El espíritu se discierne espiritualmente y lo que es carnal se discierne carnalmente, y si la palabra de Dios es dada por el Espíritu, entonces debe ser discernida por el Espíritu. De esta manera, cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo he de discernir la palabra de Dios? Voy a terminar peleando con ella. Palabra con gozo en el Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones, hasta venir a ser ejemplo para todos los fieles en Macedonia y de Acaya. Acaya era toda la provincia romana que abarcaba Éfeso, como Tiatira, como Tesalónica, como Berea, como muchas partes de lo que era la parte grecolatina o la parte macedonia del Imperio Romano. Estamos hablando 50 después de Cristo. Ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha divulgado, sin que tengamos necesidad de decir palabra. Pues ellos mismos refieren la acogida que nos hicisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, o sea, de los dioses paganos olímpicos. Pues ellos mismos refieren la acogida que nos hicisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero. Si hay verdaderos es porque hay falsos. Servir al Dios vivo y verdadero. Si hay verdaderos es porque hay falsos. Verso 10. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, quien nos librará de la ira venidera. No es usual que Pablo comience una carta no solo con una salutación semejante, o sea, con un saludo de estas proporciones, sino a su vez con elogios al comportamiento de una iglesia, sumamente sana. No habían tenido ni siquiera que ir varios evangelistas o predicadores a buscar o a ir a reafirmar a las personas porque se estaban o judaizando o perdiendo, o el gnosticismo estaba empezando a entrar dentro de la comunidad de Tesalónica, y con las palabras que tuvieron y las enseñanzas del apóstol Pablo pudieron irse llenos del Espíritu Santo y seguir creciendo en la fe, de tal suerte que para esta época en que estaban recibiendo esta carta ya eran una comunidad de personas que conocieron al apóstol Pablo, y muchas más, por lo menos 2/3 partes de esa comunidad, para ellos la reciben, que ni siquiera conocieron al apóstol Pablo personalmente, pero que habían recibido el Espíritu Santo por el testimonio de aquellos que por primera vez, cuando él llegó a ese puerto, sí lo habían escuchado. La ira venidera es la manifestación de Dios cuando todas las cosas han de ser juzgadas. Entonces, cuando uno escucha la palabra ira, uno se imagina pues que llega un señor con toda ira, uno se imagina pues que llega un señor con todos los ángeles, con cohete, acabando con todo el mundo, ¿no? Con un flagelo, la ira del Señor, cuidado con la ira del Señor, y salgan todos corriendo. Pero en términos, eso es en términos materiales, en términos antropibutos a Dios humanos, pero en términos espirituales, la ira venidera es cuando la presencia de Dios choque contra nuestra presencia. O sea, la presencia del Señor santa se encuentra con la de nosotros, y quien no está lleno del Espíritu Santo y no tenga la marca, así en el Éxodo, nosotros tenemos esa misma señal, la iglesia tiene esa misma señal, pero ya no con la sangre de Cordero, sino con la sangre de Cristo. Y eso hace, la sangre de Cristo en nosotros ocasiona que la presencia de Dios no sea mortífera para nosotros. ¿Qué es lo que hace? Entonces no es que Dios venga aquí a aplastar a todos, la ira del Señor es que esté bravo y empiece a aplastar a todos. No, su presencia por sí misma va a ser tolerable para unos y va a ser intolerable para otros. Eso es todo. Entonces es un juego de palabras. Bien sabéis, hermanos, que nuestra llegada a vosotros no fue en vano, sino, verso 2, que después de sufrir mucho y soportar muchas afrentas en Filipo, como sabéis, eso lo narra Hechos de los Apóstoles, confiados en nuestro Dios, tuvimos valentía para predicaros el Evangelio de Dios en medio de mucha contrariedad. No fue fácil para el apóstol Pablo predicar. No le creyeron, lo rechazaron, y solo unos pocos lo escucharon. Y sabéis que nuestras exhortaciones no procedían de error, ni de concupiscencia, ni de engaño, sino de que, probados por Dios, se nos había encomendado la misión de evangelizar, y así hablamos. No como quien busca agradar a los hombres, sino solo a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca, como bien sabéis, hemos usado de lisonjas, ni hemos procedido con propósito de lucro. Una lisonja es un halago, ¿no? Es un halago que yo utilizo para intentar conseguir algo, ¿no?
o en términos coloquiales sería lambonería, ¿no? O en términos coloquiales sería lambonería, ¿no? Sí, o sobasacos, o no se me ocurre otra, lisonjero. Coterero, oportunista, qué sé yo. Usando lisonjas ni hemos, qué sé yo. Usando lisonjas ni hemos procedido con propósitos de lucro. Dios es testigo. Ni hemos buscado la alabanza de los hombres, ni la vuestra, ni la de nadie. Y aún pudiendo hacer pasar sobre nadie. Y aún pudiendo hacer pasar sobre vosotros nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como pequeñitos y como nodriza que cría a sus niños. Así, llevados de nuestro amor por ustedes, no solo daros el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias almas. Tan amados vinisteis a hacernos. Este es un lenguaje muy paternalista que está usando el apóstol, precisamente porque Pablo y esa persona, por ejemplo, tiene algunos criados o tiene alguien que trabaja con él en el comercio y le dice: ven, escucha a este hombre que llegó de mi tierra, que tiene algo que contarles. Y entonces le reúne a 3 personas. Este judío le reúne a 3 personas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se sienta con ellos a una infección cutánea, una infección con marcas lacerantes en su piel, evidentes, algún tipo de salpullido, algo fuerte. Y el apóstol Pablo, mientras está predicando, le dice: el poder de la resurrección que hay en mí, por ese poder yo te puedo decir, en el nombre de Jesús tu piel queda limpia. ¿Pero cómo? Sí, creo. Y este hombre queda limpio. Y en medio de esa reunión, el judío que estaba escuchando dice: no solamente este hombre puede probar por las escrituras que ese Mesías es verdad, sino que tiene la autoridad de los profetas y de Dios. Y entonces este hombre que fue sanado dice: la autoridad de los profetas y de Dios. Y entonces este hombre que fue sanado dice: venga, yo le puedo presentar a alguien mañana. Y así nace la iglesia en Tesalónica. Y Pablo vino a enamorarse entonces de los gentiles y de la sencillez con la que recibían el evangelio y eran capaces de desprenderse de toda la idolatría que cargaban durante generaciones, pese a la burla de haber adoptado un Dios que para los griegos era extranjero. Preferiblemente para él era adoptar eso que los judíos aceptar que Dios había enviado a su Hijo a morir y a resucitar. Y entonces eso hace que el corazón de Pablo comience a volcarse hacia los gentiles por la manera en cómo perciben el evangelio. Ya os acordaréis, hermanos, de nuestras penas y fatigas, y de cómo día y noche trabajamos para no ser gravosos a nadie, y así predicamos el evangelio de Dios. De noche hacían carpas y en la madrugada dormían. Sabéis que como un padre a sus hijos, así a cada uno, os exhortábamos y alentábamos, y os conjurábamos a andar de modo digno de Dios, que os llamó a su reino. Al Espíritu Santo, ya tenemos todo el potencial de ciudadanía de reinos de Dios. Entonces lo que hacían los apóstoles era: bueno, eso que ustedes recibieron, que se llama el Espíritu Santo, a quien ustedes han recibido, nosotros les enseñaremos principios dignos para caminar conforme al llamado. Y esos fueron los primeros principios morales de la iglesia, ¿no? Es nada más y nada menos que los principios que nos llevan a nosotros a caminar con la talla que tenemos.
Si tú eres invitado a determinada fiesta, a un cóctel o a un matrimonio o a algún lugar donde se presida, entonces normalmente te dirán cuál es el tipo de traje, de atuendo, de ornato, de vestimenta que tú vayas a tener, ¿cierto? Entonces, si estás, por ejemplo, ante los reyes, entonces hay un tipo de atuendos cuando estás. Si estás ante determinadas autoridades, este es el tipo de atuendo. ¿Cuál es el tipo de atuendo que debes tener? Ya te invitaron, ya él te invitó. ¿Qué atuendo debemos tener? Nuestro atuendo, nuestro atavío no es exterior, sino que es interior. Entonces nosotros nos revestimos de Él, de su Espíritu Santo, y es pues la santidad, lo que el atavío con el que nosotros andamos. Santidad no es mojigatería, santidad no es equivocarse, santidad no es caminar más despacio, santidad no es memorizarse los versículos de la Biblia, santidad no es todo el día estar en un lugar donde se profese, santidad no es todo el día estar en un lugar donde se profese algún tipo de acto religioso devocional. Eso no es santidad. La santidad nunca es exterior. Que se exterioriza, sí, pero la santidad siempre es y será, pero la santidad siempre es y será un atavío del alma, una acción interior. Las apariencias engañan por completo. Y esto era, entonces tú tienes un llamado y te dicen, bueno, en este llamado que uno se va poniendo una media, un zapato, y uno, Señor, va aquí, dice, no, te falta, todavía no estás caminando a la altura, pero ahí vas. Entonces uno se pone el zapatico, ya tengo por lo menos algunos que tienen 2 zapatos, ya tengo la media, ya por lo menos me puse los tirantes, la correíta, el chalequito, ahí vamos, el corbatando para tener la altura del llamamiento que el Señor nos hace. Todos nosotros tenemos un llamado, así que todos nosotros debemos tener una dignidad respecto a ese llamado. Por esto le damos gracias a Dios de que al recibir la palabra de Dios que de nosotros oísteis, la has acogido, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, cual en verdad es, y que obra eficazmente en ustedes, en vosotros, que has creído. Pues vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores, las iglesias de Dios que hay en Judea, en Cristo Jesús, pues habéis padecido de vuestros conciudadanos lo mismo que ellos de los judíos. Había, como les había dicho anteriormente, en Tesalónica un ambiente de eclecticismo religioso, de sincretismo, de mezclas, de tranquilidad y de tolerancia religiosa. Pero cuando empezó esta iglesia a proliferar, a crecer, comenzó a suceder una cosa bien curiosa. Y es que los judíos de la sinagoga que no quisieron, comenzaron a esparcir rumores de que esta gente venía hablando en contra del César, en contra de Roma, y a calumniarlos. Algunos de esa sinagoga, ardidos de celos y de ira en contra de Pablo, comenzaron a calumniar y a buscar dentro de los gentiles calumniarlos, y esta iglesia empezó a sufrir las primeras persecuciones. Entonces Pablo está comparando las persecuciones de Tesalónica con las persecuciones que la iglesia en Jerusalén y en Judea ya estaba sufriendo por parte de los judíos. Ustedes sufren por parte de los gentiles, que los están viendo como una especie de cáncer en contra de toda buena doctrina, porque se privan de comer carne adorada a los ídolos, se privan de ir a esas festividades con los dioses paganos, donde se hacían cosas terribles en contra de él. Ya mencionamos pues en la carta a los Corintios pues como con mucha suficiencia. Dice entonces,
de aquellos que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, o sea, a los judíos, y a nosotros nos persiguen, y que no agradan a Dios, y están contra todos los hombres, y se procure la salvación. Con esto van colmando la medida de sus pecados, mas la ira viene sobre ellos y está para descargar hasta el colmo. Es decir, cuando tú no dejas avanzar la voluntad de Dios y la presencia de Dios llegue a ti en el día del juicio, ese encontrón va a ser muy fuerte. Porque te vas a dar cuenta, primeramente, que tu vida la corriste y la dedicaste a rechazar a Dios. Sí, Pablo, siempre que hablan de la ira, ¿es el juicio o puede ser una consecuencia que deriva acá en el Evangelio? La ira viene siendo más como una consecuencia, pero dentro de ira, entendámoslo como el término global de la venida del Señor, pues como del llamado a cuentas, la balanza de mi vida, ¿no? Pero eso tiene mucha relación con su venida, entonces ambos términos están intrínsecamente relacionados. Pero yo puedo hablar de ira del Señor independientemente del juicio venidero del Señor. Ejemplo, el Antiguo Testamento. Y la ira del Señor cayó sobre ellos. Y no era un juicio para un caso específico temporal, pero entender el término ira, yo lo intento explicar, sobre todo cuando hemos estado leyendo sobre el tabernáculo y sobre Moisés, ese pasaje en el que se nos narra cuando el sumo sacerdote entraba al Santo Santorum y si no estaba preparado, cuando llegaba a la presencia Shekinah de Dios, la presencia manifiesta de Dios en el Santo Santorum, el sacerdote moría. Dice, ay Dios, pero si Dios es amor, ¿cómo así que moría? Dos naturalezas que se encuentran y son incompatibles. El pecado y Dios son incompatibles. Entonces no es que Dios diga, te voy a matar y salga con el surriago, pues con el flagelo, no. Su presencia y el pecado no son compatibles. Y cuando la presencia de Dios se contacta con esa chispa, le llamamos ira de Dios. Entonces, si entendemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro enemigo? Perfecto, correcto, es el pecado. Entonces el pecado es lo que hace chispa con Dios. Entonces, bueno, pues evitemos el pecado y podremos soportar más de su presencia. Y ya está. Hablemos en términos simples. La naturaleza de Dios es santa, es esto. Quiero hacerla compatible, pues vamos. Y tomemos que tenemos varios enemigos en nuestra vida, uno de ellos se llama pecado, el peor de todos, y vamos a combatir contra él. Y cuando combatamos contra él, pues nos vamos a ir ataviando contra él. Y cuando combatamos contra él, pues nos vamos a ir ataviando de la dignidad que él necesita de nosotros. Pablo, pero es que siempre vamos a ser imperfectos, siempre vamos a encontrar un pecado. Genial. Sigue luchando y sigue batallando, y entre más vas encontrando, más vas limpiando. Sigue luchando y sigue batallando, y entre más vas encontrando, más vas limpiando. Yo creo que toda ama de casa, toda persona, pues seré amo de casa también porque soy el que limpio a veces también en la casa. Se hace lo que uno obedece. Normalmente se limpia, que la casa está limpia, reluciente, y uno dice, ay, qué rico, cómo es de bueno acostarse con la casa limpia, ¿verdad? Y al otro día acostarse con la casa limpia, ¿verdad? Y al otro día está medio limpio, no, ya está limpia, ya hice suficiente ayer, pero al tercer día uno dice, no, otra vez toca. Si no tenemos problema con la casa, no tengamos problema con el cuerpo, todo el tiempo tiene que uno estar limpiando. Listo, abra ventanas, el cuerpo todo el tiempo tiene que uno estar limpiando,
listo, abra ventanas, limpie y ya está. Y mire su cuerpo como una casa que hay que darle mantenimiento. El polvo, el hollín se llama pecado y tú lo vas sacando, abres la ventana y lo vas sacando y ya está. Y no nos vamos a escandalizar ni a irnos en 20, ni a irnos con un cilicio a Monserrate para ver si se nos quita el pecado. Si tú lo quieres hacer, bienvenido sea. Vale, es válido, ¿cierto? Pero puedes hacer algo más práctico y digo, esto es el pecado, no me voy a escandalizar y voy a luchar contra él como un enemigo. Y de esa manera entenderás que su yugo es liviano, que es más sencillo y tienes la gracia de Dios que te ayuda y te alienta y el Espíritu Santo que te conforta. Y cuando tienes una pérdida, cuando tienes una caída, Él te conforta y te da consuelo y te levanta y te dice, vamos, yo te voy a mostrar, mira, aquí en esta parte te ha faltado barrer. Lo profundo de sacar y yo te voy a dar un poco aquí de desengrasante, te voy a dar aquí un poco de bicarbonato de sodio, te voy a dar aquí un poco de eso. Y fuera de eso, por si fuera poco, te voy a sostener la mano para ayudarte a limpiar eso. Es que yo veo que todavía está oscurito. Bueno, pero antes estaba peor. No, pero es que todavía... Yo te estoy ayudando, va a estar bien. Y en la medida en que lo escuches va a estar mejor. No les escandalicemos del pecado. Escandalicémonos de no ver el pecado y no verlo como enemigo. Eso sí es escandaloso. No del pecado. La vista, no de vuestro afecto, pues obviamente porque está relatando su carta, narrando y escribiendo, quisimos ardientemente volver a veros cuanto antes y pretendimos ir, al menos yo. Pablo, una y otra vez, Satanás nos estorbó, pero Satanás nos estorbó. Pues, ya vamos a profundizar ahí. Verso 19. Pues, ¿cuál ha de ser nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de gloria ante nuestro gozo, nuestra corona de gloria ante nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva? ¿No sois vosotros? Cierto, vuestros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces aquí vemos que el primer impedimento de la vida del creyente es el pecado. Y existe un impedimento, un enemigo externo llamado Satanás, que traduce Shaitan, el adversario. Llamado Satanás, que traduce Shaitan, el adversario. Y puede impedir y puede estorbar. Pero ya sobre él está escrito, ¿no? Efesios 6, capítulo 11. Nos habla Pablo de la famosa analogía que es el paralelismo, entre la armadura de un centurión romano, de un soldado romano, el yelmo, la espada, el peto, o sea, la armadura, la coraza, las sandalias, para nosotros poder enfrentar ese adversario. Él dice, este adversario nos estorbó. Y cuando este adversario nos estorba en la voluntad de Dios, ahí está Efesios. Ustedes verán si nos adentramos en esta carta, pero sobre todo nos habla de tres aspectos fundamentales. La salvación como algo que tenemos que tener en nuestra mente, saber que somos salvos, saber que hay una trascendencia, que nuestra lucha no es en vano. Hay una vida espiritual y ese escudo es la fe, el escudo de la fe. ¿Por qué la fe es un escudo? Porque te permite ver y sentir, experimentar cosas que no han pasado como si ya las tuvieras. Y esa va a hacer
que la gracia de Dios esté con nosotros. La fe es pues arma y escudo. La fe te hace pasar por momentos difíciles sabiendo que, abro coma. También nos dice en este pasaje que tiene relación con este otro, con este versículo 19, es la espada, por supuesto. Quiere decir que el creyente no está a la defensiva, sino que el creyente está listo para defenderse, pero también para atacar. ¿Y cuál es, creen ustedes, la espada? La palabra. Por la palabra yo puedo atacar. Por la palabra yo puedo atacar todos los dardos del enemigo. Por la palabra yo puedo atacar al que me ataca. ¿Cómo pues entonces que me ataca? ¿Cómo pues entonces, en términos caricaturescos, sería esta batalla entre nosotros y un Satán? ¿Cómo sería, por ejemplo? Entonces él te dice, tú eres pecador, tú has hecho esto, ¿tú por qué vas a orar por este enfermo? Si tú tienes gripa, si tú tienes esto, ¿por qué vas a orar por esa persona que le está doliendo la cabeza si tú has tenido 3 días de dolores de cabeza? ¿Tú por qué? O te dice, es que tú eres... Esas cosas le pasan a ellos, a usted no le pasa eso. Eso no es para usted. Y entonces tú dices, ok, a algunos les lastima más eso que otro, o tú no eres nadie, tú no eres nada, tú no sabes nada, no te van a escuchar, eres tonto, eres poca cosa. Maestro de mentira. Y las mejores mentiras son las que tienen en proporción de 1 a 5, 3 verdades por 2 mentiras. Esas son las mentiras más buenas. Las que tienen en proporción de 1 a 5, 3 dosis de verdad con 2 de mentiras. Esas son las que mejor calan. Y esas son las que él utiliza. Una proporción de ciertas verdades con 2 mentiritas pequeñas inoculadas ahí. Entonces, ¿tú qué le dirás a ese? Pero tú dices eso, yo estoy escuchando eso en mi mente, yo estoy creyendo eso, pero ¿qué dice el Señor? Yo estoy escuchando eso en mi mente, yo estoy creyendo eso, pero ¿qué dice el Señor? Y ahí sacas la espada, que es la palabra. Pero el Señor dice que ya no es Él, sino que es Cristo en mí. Proof. El Señor dice entonces que Él ha tomado de lo vil y menospreciado del mundo. El Señor dice entonces que Él ha tomado de lo vil y menospreciado del mundo. Sí, este tiene razón, yo soy poca cosa, pero el Señor ha tomado poca cosa. Entonces el Señor me ha tomado a mí. ¡Plum! Y creces. Y dice, y tú no lo podrás hacer porque estás enfermo. Él dice, no dependerá de ti, ni de cuánto corras, ni de cuánto patines, sino de lo que yo he puesto en ti, de la gracia que he puesto en ti. Señor, y no depende de mí. Entonces, desenvainaste tu espada, te pegaron primero, pero tú pegaste 3 veces más duro. Él pega primero, pero el golpe que tú le das con la espada, otra rendija para atacarte. Buscará por donde tú no tienes alimento para él seguirte atacando. Y así opera él en esas áreas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llenarnos de su palabra y utilizarla. Habla la palabra de Dios, háblala, exprésala hacia ti mismo. El Señor dice que yo soy esto. Es que yo creo que soy esto. Mi mamá me lo dijo desde pequeño, que yo era más terco que un burro pequeño. Sí, pero Dios dice esto. Y es que me dicen eso. Sí, pero Dios dice esto de mí. Y si tu identidad no cambia así, es porque algo estás haciendo mal. Así, es porque algo estás haciendo mal. Es porque no estás usando la espada, solo te estás defendiendo y dejando que la vida te viva. Entonces hay que salir y decir, pero Dios dijo esto de mí. Entonces ayer, por ejemplo, yo me levanté en medio de esa decisión que tenía que tomar.
Yo me levanté en medio de esa decisión que tenía que tomar, escucho las palabras de esa mujer extranjera que me dijo, Dios tiene una palabra para ti, y este otro que se la tradujo, y alguien la guardó, y así dije, wow, ahora sí entiendo esto. Dios ya lo habías dicho sobre mí, y sobre esta palabra, lo que esté en contra de esta palabra se va a caer, porque es tu palabra. Y todo se cumplió exactamente en su proporción perfecta, exacta. Ni una palabra de más, ni una palabra menos. ¿Cuál entonces es la gloria del apóstol Pablo? Ver que la iglesia crezca. Y si la iglesia crece, ¿qué es la gloria del apóstol? Pues el desarrollo de su misión, de su propósito. Voy a dejarlo acá. Lo fundamental de esta carta y hablar del tema de la resurrección, pero eso lo dejamos para la próxima, ya nos van siendo como las 9 de la noche. Gracias Dios por cada persona que ha venido acá, Señor, por tu palabra, porque nunca regresa vacía. Dios, si hay alguien que ha llegado acá con algún problema, con alguna necesidad, gracias, Padre, porque aquí está tu presencia. Aquí te honramos, Señor. Aquí te honramos, Señor. Ven, Dios. Y aún, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, toma como una excusa, Señor. Toma como una excusa, Señor, el problema o la necesidad de personas aquí, Señor, para hacer una obra sin precedente. Lo que mi vida por haber asistido a una pequeña reunión, todo lo que iba a pasar después de ese encuentro, Señor. Y aquí hay varias personas así, Señor. Gracias, Dios, por lo que hacen los frutos que están llamados a producirse. En el nombre de Jesús. Amén. Y gracias. Si te ha gustado el contenido de este canal, no olvides darle like. Suscríbete para recibir información de nuevos episodios. Y no olvides compartir para que cada